Buen día para todos. Les habla Felipe Andrés Sánchez Bedoya, estudiante de la Universidad eh, Nueva Granada, en la cual me encuentro cursando el Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. El día de hoy hablaremos de unos temas bastante importantes, como son los debates paradigmáticos de las teorías de las relaciones internacionales. Es importante sobre este tema, dar a conocer algunas conceptualizaciones, las importancias y características y obviamente de lo que se está hablando en la actualidad. Y vamos a colocar como ejemplo algunas de las naciones que en estos momentos se encuentran en conflicto y es de bastante interés para la actualidad. Los debates paradigmáticos, a un paradigma se le conoce como un logro, como una nueva forma de predilecta de solucionar un problema en la ciencia. Abarca también un acumulado de valores, de creencias y técnicas intervenidas y utilizadas en cierto campo del conocimiento. Es importante tener en cuenta en el momento en que las relaciones internacionales pretende dar una explicación a un conflicto o suceso de gran consecuencia, se acuden a unos paradigmas o teorías que buscan esclarecer lo que está ocasionando desde los principales elementos de cada uno. ¿Y cuál sería la mejor condición de facilitar una solución a lo que está pasando o lo que está sucediendo? De lo anterior encontramos unas doctrinas formuladas por distintos autores, los paradigmas del realismo tradicional o realismo, los paradigmas transnacional o sociedad global, y la estructuralista o marxista, como en algunos casos lo dicen. Y por último, uno de gran relevancia que, digámoslo de una u otra forma, es una mutación de todos estos últimos tres paradigmas que acabamos de mencionar, que es el neorrealista. Obviamente, en los años 30 se produjo el inicio de los paradigmas tras el periodo de la Guerra Fría, aportando teorías de aprobación bajo los recursos de las fuerzas militares y demás, como una solución a las acciones de los diferentes actores o estados, digámoslo desde otro punto de vista. De igual forma se plantea que la búsqueda del poder y los intereses internacionales hacen que los paradigmas tengan una conceptualización y un orden. Por eso esto nos conlleva a un centro de gravedad para los paradigmas que de su gran interés dentro de las relaciones internacionales vienen a causa de la guerra y las condiciones de la paz, siempre desde un punto de vista de seguridad y orden. Así también se toma como punto de partida a los actores como principales fuentes, aceptando a otros que apoyan sus decisiones y condiciones en el sistema de los estados. De lo anterior hay muchos aportes importantes, como lo hizo Walls en 1979, o como lo dijo Hollis y Smith en 1990, como lo dijo Borenfeld y Hanks en 1966. Es importante. Lo dijo Borenfeld, dice, las teorías analizan e intentan aclarar el uso de conceptos como el equilibrio del poder. También nos habla Walls de las leyes de la política internacional. De igual forma, encontramos los paradigmas y ya introduciéndonos más a ellos, el paradigma tradicional y realista. Los únicos actores que son considerados en esta teoría relevantes para el sistema internacional son los estados y son los únicos en la dinámica de las relaciones internacionales. De igual forma, el poder se torna como un fin como un medio de ejercer la política internacional, quedando lo político subordinado a lo militar y estratégico. Importante que lo que plantean es que los seres humanos tienen un egoísmo natural y por el solamente hecho de ser seres humanos, y se basan en ello dando una radicalización al no reconocer otras teorías como apoyo al cambio social o de un conflicto específico. Ya adentrándonos dentro del segundo paradigma, que es transicionalista y sociedad mundial, nos habla de la independencia, la interdependencia, lo que afecta a uno o no nos afecta a los demás. De igual forma reconocen a otros actores y se apoyan de una u otra forma en los cambios en conjunto.
tienen un reproche a los realistas por no entender la política internacional. Ellos dicen que están ya pasados de moda y demás, pero la esencia no está en la lucha del poder y el conflicto, sino en la cooperación, que es lo más importante de este paradigma. Ya en el tercer paradigma hablamos de la dependencia o el estructuralista, el marxismo, y fundamentalmente hablamos de su principal teoría, se basa en la realidad económica entre los estados y su desigualdad social. Y como los aportes de Marx o de los marxistas tienen como base las teorías planteadas y en donde manifiestan que los estados ricos o los estados desarrollados aprovechan las escasez que tienen los otros estados que están en desventaja. Dan unos conceptos de industrialización y privatización de las empresas, donde hablan también del conflicto, lo que ven desde el punto de vista de la oportunidad. Obviamente nosotros acogemos lo que dijo Dole en 1983, que las teorías usan datos empíricos para probar hipótesis sobre el mundo, tal como la ausencia de guerra entre estados libres y democráticos. Cierro comillas, es un gran aporte que nos da este gran internacionalista. De igual forma, hablamos del último paradigma, como bien lo decía antes, el paradigma neorrealista viene cobrando fuerza últimamente y adopta teorías realistas y otras que digámoslo, le aportan a este paradigma. Los actores más relevantes son la nación y el Estado. De igual forma, pues hacen una fusión donde reconocen a otros actores como apoyo limitante para la solución de un conflicto. Y es importante que saber que ellos no se limitan a aceptar teorías que pueden beneficiar a las relaciones internacionales como disciplina fundamental para un conflicto. Bueno, para concluir este tema tan importante, es importante resaltar que se les ha llamado teorías literalmente hablando. Sin embargo, a lo largo de los años todavía se les conoce como paradigmas, como perspectivas y demás. Entonces, pues es muy importante el tema de los paradigmas en la actualidad, porque dentro de la disciplina de las relaciones internacionales nos basamos mucho en las diferenciaciones que pueden tener un conflicto o un estado, y obviamente nosotros lo tenemos que ver desde un punto de vista epistemológico para nosotros poder entender qué es lo que está sucediendo dentro de un conflicto, y es lo más importante que nosotros podemos aportar. Nosotros como internacionalistas tenemos que tener muy en cuenta estos conceptos y tenemos que tener muy en cuenta hacia cada uno dónde va. Por lo menos la teoría marxista aporta algo muy relevante, y es la diferenciación económica entre los estados, y nosotros tenemos que ir más hacia el punto. Obviamente en la actualidad vemos una gran problemática como es Estados Unidos y Venezuela, que hemos tenido unos grandes inconvenientes tanto políticos como económicos, y que de una u otra forma nosotros nos vemos enmarcados para poder solucionar esto, dándole una estructura dentro de los paradigmas para poder darle una muy buena solución, o de una u otra forma tratar de menguar el conflicto que tienen en estas dos naciones. Para finalizar, agradecemos a cada uno de ustedes por tener presta atención a esta pequeña explicación de la diferenciación que tienen los paradigmas. Que tengan ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias.